Amigo, la intención de este tipo de programa es hacer pensar y que nosotros no podemos desviar el target. Porque fíjense, el target está siempre en Canel y Canel y la gente nos equivoca. El cangrejo. Tomamos al cangrejo como hecho que tiene un gran poder el cangrejo. El nieto de Raúl. No tiene ese poder en Cuba. El que conoce el poder en Cuba sabe cómo se maneja este poder. La única persona que lleva 35 años en una institución en Cuba se llama Mariela Castro. Esto es importante también, porque puede ser un elemento que ellos puedan estar preparando una Castro y el pueblo está tranquilo porque el pueblo no quiere ganar, porque ganar está desprestigiado, porque además la misma propaganda también, ¿ok? Recuerda, o tal vez ellos mismos, la figura de Canel no puede sobrepasar la figura de los Castro ni de Fidel Castro, que tenga ese gran éxito Canel y que suplante Canel salga victorioso por encima de los dos hermanos Castro y que con Canel se resolvió el problema del desarrollo en el país. ¿Me entiendes? Entonces, le vamos a quitar la historia de los Castro, vamos a borrarla con Canel. No, eso no puede suceder tampoco, aunque quieran revivirlo y lo revivan en el periódico Granma Fidel todos los días. Porque en el momento que Canel tenga éxito en la gestión económica en Cuba, automáticamente sube su nivel de liderazgo, pero aplasta la figura de los Castro. Porque fíjate que dicen las personas en Cuba. Esto con Fidel y con Raúl no estaba así. Tú ves a personas en Cuba y yo los escucho. Esto con Fidel y con Raúl no estaba así. Esto está peor que con Fidel y con Raúl. Porque nos olvidamos del periodo especial, nos olvidamos de todo para atrás. Claro, había más facilidad de los dólares, de relajito, tú sabes. Esos son detalles que tenemos que tener en cuenta también, amigos míos. Entonces, ¿quién puede sacar al país a flote? Bueno, una Castro, tal vez. Alejandro no va a coger el poder, ¿ok? No le hace falta a Alejandro el poder. Alejandro está detrás del poder. Yo escucho a algunos por ahí que dicen, no, créanse que Alejandro no va a ser presidente. No, aquí nadie ha dicho que Alejandro va a ser presidente. Alejandro es el que manda atrás del poder, porque es militar. Porque si los Castro no tuvieran la intención de que su sobrino o el hijo de Raúl fuera algo en Cuba, no lo hubieran puesto militar. Y desde el 2006, consecutivamente, yo he dicho y había dicho en los programas de televisión, en la radio, que Alejandro Castro iba a reunirse con el equipo de transición de Vladimir Putin. Casi todos los años Alejandro Castro iba a Rusia a reunirse con los equipos de Vladimir Putin. ¿Y qué sucede? El primer libro que lanza Alejandro Castro, ¿dónde lo tira? No lo tira en La Habana, Cuba. ¿Dónde lo presenta? En Moscú, con Russia Today y en una galería importante, librería importante de Moscú. Porque además es licenciado en ciencias políticas o doctor en ciencias políticas. ¿Y qué hizo? Bueno, el resultado de estar yendo a Moscú. Por eso es que yo, cuando a mí me preguntaban en televisión, oye, ¿cómo tú crees que va a ser el cambio en Cuba? Unos a los chinos, yo decía, es a los rusos. Pero ¿por qué tú te vas a decir que es a los rusos? Bueno, porque yo estoy viendo al heredero que no sale de Moscú. Y efectivamente, ¿quién tiene el control? ¿A quién está trayendo a controlar la economía? A los rusos. ¿Qué fue? La gestión del heredero, aprendiendo de aquello que le abrió la puerta a Vladimir Putin y a su gente para entrar ahí en Cuba.
Por eso yo me basaba, no que yo sea un erudito, simplemente yo veía al heredero metido en Moscú. Yo buscaba, preguntaba, oye, ¿el tipo qué bola? El tipo está en Moscú. El tipo está en Moscú. El tipo está en Moscú. Yo sé, bueno, este tipo está, algo está pasando. Negociando la transición económica con un aliado, porque él estudió en la Unión Soviética. Él conoce a los soviéticos. Su papá es prorruso, no es pro-chino. Los grandes generales cubanos son prorrusos, no son pro-chinos. No hace falta ser el presidente de Cuba. Porque además, lo vuelvo a repetir y tengo que repetirlo para que muchas personas, o algunas que no lo sepan, no lo sepan. El problema es el detalle. Miren, cuando yo veo una noticia o leo una noticia, no es leerla, es saber interpretar la noticia, es saber interpretar el artículo, es saber interpretar la foto. Ahora, cuando a mí me dicen que este señor fue el que presidió las negociaciones con Obama, tú tienes que decir, ahí radica el verdadero poder. ¿Por qué fue por encima de relaciones exteriores? ¿Qué hace un coronel en aquella época del Ministerio del Interior negociando con el equipo de Obama? ¿Por qué no fue Bruno Rodríguez? ¿Por qué no fue el equipo de relaciones exteriores? ¿O fue parte él de la delegación, pero que estuviera presidiendo Bruno Rodríguez? No, el que llevó la voz cantante fue él, en secreto en Canadá. Y nosotros nadie sabía nada, que nadie sabía nada, ni la oposición, nadie sabía, ni aquí, ni en Acuyá, ni nadie sabía nada. Y por un año y pico salió un vuelo privado de La Habana, a Cuba, hacia Canadá, a reunirse los gobiernos de Obama y Alejandro Castro con la delegación cubana. Entonces, la foto dice muchas cosas, el artículo dice muchas cosas. Podemos, ahí radica el verdadero poder, yo lo he dicho siempre. Esta gente son recios de dejar el poder, porque esta gente no se van a someter a perder la inmunidad, a perder los privilegios, hay que sacarlos a la fuerza. Por eso, cuando Raúl se va, hay que interpretar, no es que Raúl se va y dejó a Canel, la gente de Raúl se dejó a Canel, no. Raúl se fue, aparentemente, Raúl se fue ante la opinión pública, pero no se ha ido. Pero hay que interpretar los movimientos de Castro, que yo lo he hablado aquí. Él movió la ficha y movió a su gente al poder. Y al único que le dejó a Canel que pudiera poner era al Pidio, el de Cultura, que venía con él de la villa. Los demás ministros lo puso Raúl. Y las Fuerzas Armadas y el Minin no la puede tocar, lo puso Raúl. ¿Qué va a pasar el día que Raúl no esté? ¿Nombrará Canel a un ministro de las Fuerzas Armadas? Que no esté de acuerdo el alto mando. Porque además, las decisiones del país, ¿dónde están? En el buró político. Miren la foto del buró político, todos son militares la mayoría. Entonces, Canel no tiene la autoridad por encima, solo en el buró político. Él no tiene a la gente a su favor en el buró político, porque todos son militares. ¿A qué responden estos militares? A Raúl Castro. Él no tiene poder realmente. La interpretación está ahí. Y yo cuando veo analistas que dice Canel el presidente, Canel que toma decisiones, Canel no toma decisiones. Porque la foto está ahí. Porque si Canel tomara decisiones, él podría quitar las varias casas. ¿Quién quitó al jefe de la policía corrupto? Canel no pudo quitarlo a Calleja. ¿Por qué? Porque Calleja, ¿por quién fue puesto? Por Alejandro. Y se fue cuando Alejandro le dio la gana por los escándalos ya. Y lo quitaron en silencio. El traspaso de jefe de la policía
fue en silencio.